Buenas tardes, el tema a tratar es el análisis comunicativo de una película. Los integrantes de mi grupo son Michael Vargas y quien les habla Valentina Argüello y va dirigido hacia la profesora Cristina Rodríguez. A continuación vamos a realizar el siguiente análisis sobre la película La chica danesa. Esta película fue nominada en el año 2016 a los premios Oscar. Nos vamos a basar específicamente en el análisis comunicativo del protagonista, que se llama Einer, que es un pintor muy reconocido y además de esto eh, fue la primera persona en la que se sometió a realizar antes de someterse al procedimiento quirúrgico de cambio de género. Einer estaba casado con una pintora llamada Gerda. Él básicamente se inspiraba en pintar paisajes y en especial en pintar a un hombre sobre una piedra. En cambio ella todavía no encontraba su esencia artística, entonces por lo cual estaba en una lucha en hallar pues esa esencia o en esa inspiración. Eh, el, Todo el procedimiento de transformación de Einer de hombre a mujer empieza precisamente cuando él se viste de mujer, reemplazando a una de las modelos de su esposa. Y pues en este momento empieza a experimentar unos sentimientos como encontrados, ¿cierto? Porque empieza a, a tocar las texturas de la ropa de las que tiene puestas de mujer. Y todo esto como que le empieza a gustar, le gusta sentir esa ropa cálida, suave, y desde ahí siente ese gusto por sentirse mujer, por verse mujer. Eh, y pues desde ahí, desde ese momento empieza una lucha en su interior. Como microcontexto podemos determinar que se da en un escenario artístico, puesto que su esposa y Einer pues son artistas, son pintores, y lo que se desea es fusionar todas las esencias artísticas que cada uno de los dos tiene. Se debe tener en cuenta que son diferentes, entonces aquí interviene las competencias personales, que ya se determina por gusto, por las pasiones artísticas y específicas que cada uno eh, presenta a la hora pues de retratar ciertos dibujos, ciertas pinturas. Pero lo que hace que cada uno tenga estas competencias personales es que se pudieran haber nacido o que hubieran permitido el descubrir a Lili y crearla de una forma con la participación de ambos, con la participación de cada uno de los gustos, eh, y pues asimismo que Lili saliera a la luz. Bueno, como contexto se puede identificar de que en esta época no se veía bien vista aún todavía la liberación sexual, ni tampoco se veía bien el gusto hacia el mismo sexo. Entonces esto hacía y dificultaba la comunicación de Einar, puesto que no podía expresar lo que él era, lo que él sentía. Y acá se va a hablar un poco cuando él era pues su esposo, cómo era ese contexto en donde él vivía. Y luego se va a hablar un poco de cómo en el contexto, en cómo se relaciona ya siendo Lily. Bueno, entonces primeramente, de acuerdo al contexto como tal, siendo Einar jugando, no jugando, sino siendo el papel como tal de esposo, se daba de que él era una persona como más callada, más íntima, no tan expresiva en cuanto a la sociedad, en cuanto a lo que mostraba, puesto que en muchas ocasiones su esposa lo invitaba a bailes de artistas y él era como que no, yo no voy a ir porque no le gustaba como que ser observado. Ya por otro lado, ya siendo Lily,
se da una comparación muy fuerte, ya que se evidencia mucho que ya es una persona más segura de sí, no le da miedo como ser un poco más sensual, más atrevida, juega un poco más con las miradas. También hay que tener en cuenta de que él usa mucho los ademanes, la expresión con su cuerpo, eh, su vestimenta, que eso es lo que hace característico, ya que ya se siente más seguro de sí. Y todas estas, bueno, estos ademanes y estos gestos que usa le ayudaba de cierta forma a comunicar lo que sí. Como situaciones encontramos dos situaciones, una como social y la otra familiar. Primeramente la familiar eh, antes de su transformación, pues ellos tenían una comunicación buena, adecuada. Luego de esta transformación y ya siendo Lily como tal, se presenta de que llega a un punto en donde ella quiere ser libre, quiere vivir su vida como mujer, experimentando este tipo de sentimientos, de gustos, de ser vista por los hombres. Entonces le hace como un paro a su esposa diciéndole que ya no la necesita, que es mejor que la deje vivir, precisamente para poder descubrir este tipo de sentimientos que sentía, pero al mismo tiempo también se sentía eh, encerrado, por decirlo así, porque al mismo tiempo amaba a su esposa y sabía que ella era la persona más importante en su vida. En cuanto a situaciones sociales, se puede pues encontrar que pues en esta época, como ya lo habíamos dicho, no se presenta aún todavía la liberación sexual. Entonces tiene una lucha también porque pues no puede expresar a la sociedad como es, porque le da miedo, temor a que lo rechacen, a que sea agredido por ciertas personas que se rehúsan a ver este tipo de cosas que no eran comunes. Y Podemos encontrar aspectos importantes en el tema de comunicación, verbal, corporal, visual, en esa película. Podemos observar como tópicos pues la búsqueda del personaje principal, quien es Einer, en su pues, búsqueda interna de su sexualidad, de su género como tal, ya que pues él se sentía en un cuerpo que no le correspondía. en cuanto a relaciones comunicativas, se puede deducir que primeramente al comienzo de su transformación, él tiene una introspección consigo mismo y pues en donde se analiza y se comunica él mismo ese deseo, ese gusto de sentirse mujer. Y pues con ello también eh, tiene una comunicación no verbal, puesto que usa ciertos tipos de ademanes y va analizando cómo eh, se mueve, cómo se expresa una mujer para sí mismo tratar de imitarlos, para a lo último tratar de, de parecer una mujer en todos los aspectos. Además de esto también se puede evidenciar una comunicación interpersonal que se da entre su esposa y pues él, en donde también hay una relación comunicativa simétrica, en donde hablan a la misma par y se ayudan y hablan de un mismo tema y se complementan. Y también se puede ver desde otro punto de vista que ya no es la comunicación entre esposos, sino que se puede dar una comunicación entre amigas, que sería ya Gerda y sería como tal Lily, en donde pues empiezan a hablar como tal en cuanto a la ropa, a la moda, al maquillaje. La comunicación visual que se está dando es ya en sí como tal siendo Lily y con ayuda de su esposa siendo retratada
y lo que da la información, con la comunicación visual a la sociedad, a los que pertenecen a este grupo de artistas, es la belleza de la chica danesa. En la película nos muestra el uso de la lengua, cómo pues esta pareja de esposos al comienzo tenían pues un uso de la lengua adecuado, tenían una comunicación asertiva y pues al pasar el tiempo, Gerta pues siempre lo apoyó en su búsqueda. Eh, de pronto un contraste se muestra al final de la película cuando ya siendo Lily y pues siendo su faceta femenina, que fue el resultado de su búsqueda, no tienen una buena comunicación en tema del uso de la lengua. Va a evaluar tres competencias del protagonista. La primera es la competencia en cuanto a la sociedad. Se puede decir de que no era competente, puesto que él era un poco más aislado de las fiestas de artistas que hacían, eh, y solo tenía comunicación pues con su amigo y con su esposa. Entonces se puede decir que no estaba como muy eh, tratando de interactuar con demás personas aparte de ese núcleo familiar que tenía. En cuanto a las competencias que tenía con su esposa, se puede decir de que era competente, puesto que su comunicación siempre era muy buena, era asertiva y pues siempre fue clara, fue de una forma concisa entre ambos y expresaban lo que sentían. En cuanto ya como tal, como Lily, se puede decir de que él aquí pudo demostrar en sí lo que sentía, ya tenía una forma de expresarse más segura, 100% segura de lo que estaba hablando, no le daba pena eh, demostrar físicamente lo que sentía, y interactuaba también, trataba de estar interactuando con personas, con hombres nuevos y conociéndolos y detallándolos más como una mujer, eh, y teniendo un diálogo más íntimo con ellos. Como Gerta, pues siendo un personaje de autoridad, va encaminando a que Einer tome comportamientos algo singulares. Por ejemplo, pues como ellos eran pintores, pues ella siempre le decía como posa de tal manera, vístete de otra manera. Tópico se puede determinar que pues su tema principal es el transgénero, y pues que este protagonista Einar pues descubre que se siente en un cuerpo que no le corresponde, que no es el suyo, y pues con ayuda de su esposa eh, hace todo este proceso para hacerse la operación quirúrgica de cambio de género y poder sentirse segura de sí misma, feliz con su cuerpo, de la manera en cómo puede expresarse.